Evangelio de hoy. Jueves, 24 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 10 al 17. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: oirán con los oídos, pero no entenderán. Mirarán con los ojos, pero no verán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se han vuelto duros de oído. Y han cerrado sus ojos. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos. Ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven. Y sus oídos porque oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El lenguaje de las parábolas, un velo que revela. En el corazón de este Evangelio, Jesús nos introduce en una dimensión profunda de su enseñanza. El uso de las parábolas no es una técnica pedagógica superficial, ni un simple recurso literario, sino un método que revela verdades divinas a quienes están dispuestos a abrir su alma. Jesús, conociendo las intenciones del corazón humano, adapta su lenguaje según la disposición interior de quien lo escucha. Las parábolas son un velo misericordioso que cubre los misterios del reino para proteger su santidad. Pero a la vez, ese mismo velo se vuelve transparente para los humildes, para los sencillos, para los que buscan con corazón sincero. No todos los oídos pueden soportar la luz directa de la verdad. Y no todos los ojos están dispuestos a ver lo que esa verdad implica. Por eso, las parábolas filtran, invitan, despiertan. Y al mismo tiempo confrontan. El discernimiento divino, a quien se le da y por qué. Jesús responde a sus discípulos con una afirmación profunda y desconcertante. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios. Este verbo, conceder, revela que el acceso a la sabiduría divina no es un derecho adquirido, sino un don. Una gracia que no se obtiene por intelecto ni por estatus, sino por disposición del corazón. A quienes tienen apertura, sed espiritual, fe en germinación. Se les da más luz, más entendimiento, más acceso al reino. Pero a quienes cierran su interior, quienes endurecen su corazón o se aferran a sus propias certezas, incluso lo poco que tienen les será retirado. Esta dinámica no es castigo, sino consecuencia natural de rechazar la luz. Quien no quiere ver, acabará ciego. Quien no desea oír, acabará sordo a la verdad. La profecía de Isaías cumplida, el drama del corazón cerrado. Jesús cita con solemnidad la profecía de Isaías. Un eco antiguo que atraviesa los siglos, hasta tocar el presente de su misión. La ceguera y sordera espiritual no son simples incapacidades. Son decisiones. El pueblo ha cerrado sus ojos. Ha endurecido su corazón, ha elegido no entender. Y en esa elección libre se pierde la gracia de la sanación. Porque Dios no fuerza la conversión de nadie.
sino que la ofrece como don que debe ser acogido. El corazón endurecido es tierra estéril, es mente que no escucha. Es alma que no desea ser transformada. En cambio, quien escucha desde la humildad. Quien contempla desde el deseo de verdad. Permite que esa palabra dé fruto abundante. Dichosos los que ven y oyen. En medio de este contraste entre los que no ven y los que sí ven, Jesús se dirige con ternura a sus discípulos, dichosos ustedes. Esta bienaventuranza no es por privilegio, sino por actitud. Ellos han dejado redes, han dejado casas. Han abierto su interior al Maestro. Por eso sus ojos ven, no solo con la retina, sino con el alma. Y sus oídos oyen, no solo sonidos, sino mensajes eternos. Es un elogio a la fe sencilla, a la docilidad. A la apertura constante que permite al reino entrar y transformar. Dichoso no es quien tiene mucho, sino quien tiene el corazón despierto para lo eterno. El misterio del reino, reservado a los humildes. El reino de los cielos no se impone. Como una verdad violenta ni se presenta. Con la arrogancia del poder humano. Su misterio se revela con delicadeza. Como una semilla que espera tierra fértil. Como un susurro que solo los que hacen silencio interior pueden percibir. Jesús enseña que ese misterio no está reservado a los sabios según el mundo, ni a los poderosos, ni a los influyentes. Está destinado a los pobres de espíritu, a los que saben que no saben, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que lloran por no poseer la plenitud de Dios aún. El misterio no se impone, se dona. Y por eso solo puede ser recibido por quienes tienen manos abiertas, corazón sencillo y voluntad dócil. Las parábolas como camino de fe. Cada parábola de Jesús no es solo una historia didáctica, sino una puerta que se abre hacia lo invisible. Una parábola es una provocación sagrada. Un espejo donde el oyente sincero puede verse reflejado. Y donde el que busca puede descubrir el rostro oculto del reino. No todas las parábolas son comprendidas de inmediato. Ni todas las enseñanzas se asimilan con la primera escucha. El corazón necesita madurar, soltar sus resistencias. Y cultivar paciencia para que el sentido profundo se revele con el tiempo. En este proceso, la fe se convierte en un camino interior. De la oscuridad a la luz, de la duda a la certeza. Del ruido a la sabiduría divina. Ceguera voluntaria, cuando se prefiere la oscuridad. Jesús no condena a los que no entienden, pero sí confronta a los que no quieren entender. Hay una ceguera que nace de la ignorancia, pero hay otra que nace del orgullo, del miedo al cambio, del rechazo a la verdad incómoda. Muchos de los contemporáneos de Jesús vieron sus milagros. Escucharon su voz, caminaron tras él, pero no creyeron. Porque creer implica transformarse. Implica dejar la zona de confort espiritual. Implica aceptar que uno necesita ser sanado. La ceguera más profunda no es la física, sino la del alma que se niega a abrir los ojos por temor a la luz. Un corazón endurecido no reconoce al Salvador. La profecía de Isaías citada por Jesús muestra un drama espiritual, un pueblo que se resiste a ser salvado. No por falta de oportunidades, ni por ausencia de gracia, sino por la dureza del corazón, que se ha cerrado a la palabra viva. Este endurecimiento puede presentarse de muchas formas.
Autosuficiencia, indiferencia, tradición vacía, religiosidad sin amor. Cuando el corazón no se deja conmover. Cuando no se quebranta ante la verdad. Entonces no hay espacio para el reino. Y Jesús, con tristeza, respeta esa libertad. No obliga, pero sí advierte, no fuerza. Pero sí llama insistentemente. Ver con los ojos del alma, una gracia inmensa. Ver a Jesús, escuchar sus palabras, presenciar sus gestos. No era simplemente un privilegio físico. Era una gracia de impacto eterno. Y aún más dichosos eran aquellos que, viéndolo, creían en él. Aquellos que, al escuchar una parábola, sentían que algo se encendía en su interior. Hoy también podemos ser esos dichosos. No vemos con los ojos corporales. Pero el Espíritu Santo abre nuestros ojos interiores. Nos da luz para interpretar, sabiduría para acoger y sensibilidad. Para responder con amor a lo que escuchamos. Cada evangelio leído con fe se convierte en una nueva mirada a Jesús, y cada parábola entendida con humildad renueva nuestra visión del mundo. Los profetas y justos que anhelaron esta visión. Jesús revela que muchos antes de él, profetas justos, santos del Antiguo Testamento, desearon ver y oír lo que sus discípulos están viviendo. Ese anhelo profundo de comunión con Dios. Esa espera por la llegada del Mesías. Esa esperanza ardiente de la redención. Encontraba ahora su cumplimiento. Los discípulos son testigos de la plenitud de los tiempos. De la irrupción del reino, de la cercanía de Dios. Hecha carne en Jesús. Y ese testimonio no es mérito suyo, sino elección amorosa del Padre, que quiso revelarse a los sencillos. Nosotros, hoy, compartimos esa misma dicha. Cuando abrimos las Escrituras y permitimos que el Espíritu nos muestre el rostro de Cristo. La palabra como lámpara encendida. Las parábolas no son acertijos sin solución, sino lámparas encendidas que iluminan el camino de quienes caminan en fe. Para el corazón superficial, pueden parecer cuentos sin mayor valor. Pero para el corazón profundo, son perlas escondidas. Cada historia pronunciada por Jesús contiene una verdad eterna. Una chispa del reino, una invitación a la conversión. La palabra no busca solo informarnos, sino transformarnos. Pasar del egoísmo al servicio. De la ceguera al discernimiento. De la muerte espiritual a la vida abundante. Quien escucha con humildad, camina con luz. Quien rechaza la palabra, tropieza incluso a plena luz del día. Escuchar con el corazón, actitud del discípulo verdadero. Jesús valora no tanto los oídos físicos, sino la capacidad del corazón para acoger lo que oye. No basta con asistir a enseñanzas. No basta con leer textos sagrados, se trata de escuchar con atención, con deseo, con reverencia. El discípulo verdadero es aquel que se deja interpelar por la palabra, que se deja herir por la verdad, que no teme cambiar cuando Dios habla. Escuchar es obedecer, y obedecer es amar. Solo quien ama, escucha de verdad. Y solo quien escucha, puede ser transformado. La fe entra por el oído, pero habita en el corazón, que decide seguir a Cristo con todo el ser. La urgencia de una fe viva y receptiva. En un mundo donde el ruido apaga la voz de Dios, y donde la prisa ciega el alma, esta enseñanza de Jesús cobra urgencia.
No podemos postergar la conversión, ni posponer la escucha, ni cerrar el corazón a lo que el Espíritu quiere decirnos hoy. Cada parábola es una llamada, una campana que despierta. Un reto a abrirnos más al misterio de Dios. Permanecer indiferentes es el riesgo más grave. Porque el corazón que no responde se endurece con el tiempo. Y un corazón endurecido deja de amar, de orar, de ver, de vivir en Dios. El Espíritu nos hace capaces de entender. No estamos solos en este camino, el Espíritu Santo, prometido por el mismo Jesús, es quien nos enseña a ver lo invisible y a escuchar lo eterno. Él es quien traduce las parábolas para nuestro corazón. Quien nos revela lo oculto. Quien hace arder en nosotros la palabra. Por eso, cada vez que abrimos el Evangelio, debemos invocar su luz, pedir su sabiduría. Dejarnos conducir por su fuego interior. Porque con el Espíritu, las parábolas se vuelven caminos hacia la verdad. Y los misterios se convierten en vivencias de gracia. Que nunca leamos sin orar, ni escuchemos sin meditar. Ni contemplemos sin dejarnos transformar por él. La revelación como don, no como mérito. En el corazón de este pasaje se esconde una gran verdad que el mundo moderno muchas veces no comprende, la revelación de Dios. No se gana, se recibe. No es fruto del intelecto humano, ni del esfuerzo lógico, ni de la acumulación de méritos, es pura gracia. Dios se revela a quien Él quiere, pero siempre con una pedagogía de amor. Él busca corazones dispuestos, almas que se abren como tierra blanda y fértil. Es así como el mensaje llega claro a algunos y permanece velado para otros. No por desigualdad, sino por disposición interior. La humildad es la llave que abre los tesoros del reino. Y sin ella, incluso el mensaje más directo puede quedar incomprendido. La escritura interpretada desde el Espíritu. Jesús alude a Isaías no como quien repite una tradición sin vida, sino como quien actualiza en sí mismo el cumplimiento de esa palabra viva. La escritura no es un archivo cerrado ni una letra muerta. Es una llama que arde y se adapta a cada generación, a cada circunstancia del alma humana. Pero esa llama solo puede ser encendida por el Espíritu Santo, que hace que la letra se convierta en verbo vivo en el corazón del creyente. Por eso muchos leen sin entender. Escuchan sin escuchar, estudian sin saborear, porque no invocan al Espíritu, ni leen con el deseo de transformarse. Solo con el fuego del Espíritu se entiende que lo dicho ayer tiene poder para hoy. Y lo escrito para otros puede convertirse en palabra personal para mí. La disposición interior lo cambia todo. Ante una misma enseñanza, las respuestas pueden ser diametralmente opuestas. Un corazón resentido la rechaza, un corazón cerrado la bloquea. Un corazón disperso la olvida, pero un corazón orante la acoge y florece. La diferencia no está en la calidad de la semilla, sino en la tierra donde cae. Jesús mismo es la semilla perfecta, pero su efecto depende del terreno humano. Por eso debemos cultivar en nosotros la disposición interior. Sed de verdad, deseo de conversión, hambre de Dios. Y ese cultivo no se hace una sola vez, sino cada día. En la oración silenciosa, en la humildad concreta. En la renuncia constante al orgullo espiritual.
La libertad divina en la pedagogía de Jesús. Jesús no habla a todos de la misma forma. No porque haga acepción de personas, sino porque conoce el interior de cada uno. Y actúa según la libertad del amor. Él adapta su enseñanza como un buen médico. Adapta el remedio según la enfermedad del paciente. Habla en parábolas para algunos, con claridad a otros. En privado con los suyos, y con discreción. Ante los que endurecen su alma. Esa pedagogía divina no busca confundir, sino provocar una búsqueda más profunda. Un deseo de ir más allá, de escarbar el sentido escondido. La fe como puerta de entrada al entendimiento. Hay una clave que abre las parábolas, la fe. No una fe teórica, ni abstracta, sino una fe que escucha. Que se entrega, que acepta sin ver. Todo con claridad desde el inicio. Las parábolas no se entienden desde la lógica humana, sino desde la confianza en quien las dice. Solo el que cree en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios puede entrar en el misterio que sus palabras contienen. El entendimiento viene después de la entrega, no antes. Primero es abrir el corazón, luego se ilumina la mente. El discernimiento, clave del crecimiento espiritual. Este pasaje también nos enseña la importancia del discernimiento. No toda enseñanza es igual. Ni todo mensaje toca el alma del mismo modo. Ni todas las situaciones tienen el mismo valor. Discernir es aprender a leer los signos de Dios. Incluso cuando parecen confusos o escondidos. Es distinguir entre el ruido y la voz, entre la apariencia y la esencia. Entre lo superficial y lo eterno. Y solo con el Espíritu Santo se puede afinar el oído interior que reconoce cuando Dios habla. Aunque lo haga en forma de historia sencilla. El ardor de los que desean comprender más. Los discípulos se acercan a Jesús con una pregunta directa. ¿Por qué les hablas en parábolas? Esa pregunta brota del deseo profundo de comprender. Del hambre de verdad, del amor que quiere saber más. No se quedan pasivos, no se conforman con lo superficial. Sino que interrogan al Maestro, buscan, se dejan guiar. Y esa actitud es premiada con una respuesta íntima. Una explicación que otros no recibieron. Dios responde con abundancia. ¿A quién se atreve a preguntar desde el corazón abierto? Y se deja formar sin orgullo ni dureza. El peligro del alma que se acostumbra. Jesús describe a aquellos que oyen sin entender y ven sin ver. Y es una advertencia para todos nosotros. Porque existe el riesgo de acostumbrarse tanto a lo sagrado que ya no se le da valor. Es posible ir a misa, escuchar la palabra, y no dejar que penetre realmente en el corazón. Cuando el alma se vuelve indiferente, la gracia resbala, el mensaje no encuentra raíces, y la belleza del reino se vuelve invisible. Por eso es vital renovar el asombro, mantener viva la fe. Y pedir cada día al Señor un corazón sensible y despierto. Lo oculto para los sabios, revelado a los sencillos. Este evangelio se entrelaza con otra afirmación de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Y se las has revelado a los pequeños. La lógica del reino no es la del mundo. Allí donde hay humildad, se abre el cielo. Donde hay arrogancia, se cierran las puertas del misterio. Dios se deja conocer por los que no presumen de saber. Por los que escuchan con corazón de niño. Por los que aman más que razonan. Por eso,
muchos grandes en este mundo se quedan fuera del reino, mientras los sencillos lo habitan como herencia natural. La sencillez es la lámpara que permite ver la verdad de las parábolas. Y la fe humilde es el acceso a sus tesoros escondidos. La palabra que guía en medio de la oscuridad. En un mundo que parece confundido y muchas veces sin rumbo, las parábolas de Jesús siguen siendo luz. Son pequeñas antorchas que iluminan el camino. Imágenes que contienen sentido. Para cada época, cada vida, cada decisión. No pierden su poder con los años. Porque nacen de la sabiduría eterna. Y su mensaje se adapta al tiempo sin cambiar su verdad. Quien escucha con corazón creyente, encuentra en ellas consuelo, dirección, sentido, y una voz que atraviesa el caos. La palabra de Dios no es un eco del pasado, sino un faro para el presente, que guía incluso en las noches más oscuras del alma. El reino como realidad presente y escondida. Cada parábola es como una puerta abierta hacia el reino. Pero ese reino no viene con espectáculo ni ruido, sino en lo pequeño, en lo escondido, en lo que muchos desprecian. Por eso es necesario agudizar el corazón, no solo la razón, para descubrir la grandeza escondida en lo ordinario. Jesús no construye templos de piedra, sino moradas en el alma, no busca tronos, sino corazones transformados desde adentro. Y quien acoge sus parábolas como semillas, experimenta cómo el reino crece lentamente, silenciosamente, pero con poder real. La oración como llave de interpretación. Solo con oración se entiende el lenguaje de Jesús. No basta con analizar el texto, ni con repetirlo mecánicamente. Es necesario orarlo, meditarlo. Dejar que la palabra me hable personalmente. La oración transforma la parábola en diálogo. Y convierte la enseñanza en experiencia viva. Muchos no entienden porque no oran. Y otros que apenas saben leer descubren en el Evangelio un océano de sabiduría porque lo leen de rodillas. Por eso, cada parábola debe llevarnos al silencio orante, donde el Espíritu traduce lo que el corazón aún no comprende. El deseo profundo de ver y oír a Dios. Jesús dice que muchos profetas y justos desearon ver lo que los discípulos ven, y no lo vieron. Esa frase no es solo para ellos, es también para nosotros. Hoy tenemos acceso a las palabras de Cristo, a sus sacramentos, a su presencia viva. Y no debemos tomar eso a la ligera. Somos privilegiados por recibir cada día el Evangelio. Y al mismo tiempo responsables de no dejarlo pasar, como si fuera algo común. Si realmente deseamos ver y oír a Dios, debemos disponernos cada día con gratitud, apertura y obediencia amorosa. Ver, oír y no comprender, una tragedia espiritual silenciosa. Jesús lamenta que muchos miren, pero no vean. Que oigan, pero no comprendan. Y esto no es una falta de capacidad intelectual, sino de apertura espiritual. Es el resultado de corazones endurecidos, de oídos cerrados por el ruido del mundo, de ojos nublados por el egoísmo y la rutina. La tragedia no es solo ignorar la verdad, sino haber estado ante ella y no reconocerla. Isaías y la profecía de la ceguera voluntaria. Jesús cita a Isaías, un profeta cuya voz atravesó siglos. Y su mensaje es claro, hay quienes escuchan con indiferencia. Y al hacerlo, se ciegan a sí mismos.
No es que Dios no quiera que vean, sino que ellos han elegido cerrar sus sentidos. El corazón se les ha endurecido. Los oídos se han vuelto sordos, los ojos ya no pueden distinguir la luz de la sombra. Esta ceguera no es impuesta, es elegida. Y por eso es aún más dolorosa. Los discípulos, destinatarios de los secretos del reino. En cambio, los discípulos son presentados como aquellos a quienes se les ha dado conocer los misterios del reino. ¿Por qué a ellos? Porque han seguido al Maestro. Porque han dejado sus redes, porque han renunciado a su seguridad por amor a Él. La revelación no es un premio. Es una gracia que se da a quien está dispuesto a recibirla con fe y obediencia. Ellos no lo comprenden todo aún, pero tienen un corazón abierto y una confianza profunda. Por eso reciben luz, paso a paso, en la medida que avanzan por el camino del seguimiento fiel. El misterio como pedagogía de humildad. Dios no revela sus secretos a los soberbios. El misterio es una forma de proteger lo sagrado, de invitar a la humildad, de obligar a la criatura a buscar, a orar, a depender. Las parábolas no se abren al orgullo, sino al que se reconoce pequeño. El misterio no es obstáculo, es un puente hacia la confianza. Cuando no comprendemos, nos vemos impulsados a rendir el control, a pedir luz desde la oscuridad, a caminar con fe sin verlo todo. El don de la revelación no se da a la fuerza. Jesús nunca impone su mensaje. Él propone, siembra, llama, pero no obliga. Porque el amor no actúa por presión, sino por libertad. Y la comprensión profunda del reino solo puede nacer en el terreno fértil de un corazón libre y dispuesto. Dios ofrece, pero respeta la decisión del alma, que prefiere vivir cerrada a su palabra. El corazón endurecido como suelo estéril. Un corazón endurecido es como una tierra seca e incapaz de recibir la semilla. La palabra puede ser lanzada con ternura y verdad, pero si no hay apertura, no germina. Y esa esterilidad no es castigo divino, sino fruto de la decisión humana de resistir la gracia. Cada vez que nos cerramos al perdón, al cambio, a la conversión, hacemos más árido nuestro interior. Hasta que un día, incluso la luz de Dios nos parece sombra. Y su voz nos suena extraña. Convertirse para poder entender. Jesús dice, si se convirtieran, yo los sanaría. Es decir, la sanación del alma depende de la conversión del corazón. Quien no se convierte, no puede comprender los caminos de Dios. Y quien no comprende, se queda atrapado en la confusión del mundo, en la superficialidad de lo inmediato, en la ceguera del pecado. Convertirse no es solo dejar el mal. Es girar completamente hacia la luz. Dejarse transformar desde dentro. La belleza de los que ven con los ojos del alma. Jesús alaba a los discípulos porque sus ojos ven y sus oídos oyen. No habla de los sentidos corporales, sino de los espirituales. Ven más allá de lo visible, oyen más allá de lo audible. Entienden con el corazón aquello que muchos no logran captar. Esa es la belleza de vivir en la fe, todo cobra profundidad. Cada gesto tiene sentido, cada palabra es una semilla de eternidad. Y esa visión es un regalo inmenso, pero también una misión. Vivir según lo que se ha visto. Amar según lo que se ha oído. El privilegio de la hora,
vivir lo que otros solo soñaron. Jesús dice que muchos profetas desearon ver y no vieron. Nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento, en la plenitud de la revelación. No debemos añorar lo que ya está presente, ni vivir como si aún estuviéramos esperando la luz. Tenemos a Cristo, su palabra, su iglesia, sus sacramentos, su Espíritu Santo. Y ese privilegio debe movernos a una vida coherente, agradecida, santa. Escuchar con intención, el camino hacia la transformación. Escuchar no es solo oír. Es recibir, guardar, meditar, obedecer. Los discípulos no son perfectos, pero tienen intención pura. Deseo sincero, hambre de verdad. Y ese deseo los transforma poco a poco en testigos del reino. Quien escucha así, con intención de vivir lo que escucha, es tierra fértil donde la palabra da fruto abundante. La tierra buena no se improvisa, se cultiva. El corazón que escucha y comprende no nace listo. Se prepara, se limpia, se trabaja como la tierra antes de una siembra. Dios ofrece la semilla siempre, pero el alma necesita disposición y esfuerzo para recibirla bien. Limpiar las piedras del resentimiento, arrancar las espinas del orgullo. Ablandar la sequedad de la indiferencia. Solo así la palabra podrá arraigar, crecer y dar frutos de fe, esperanza y amor abundante. El ruido del mundo como obstáculo para oír. Una de las razones por las que tantos no comprenden es el ruido que invade el alma. Vivimos rodeados de distracciones, imágenes, sonidos, opiniones que se imponen sin piedad. Y en ese torbellino, la voz de Dios se vuelve un susurro lejano, apenas perceptible. Si no hacemos silencio interior, si no cultivamos la pausa, la oración, la contemplación, seremos incapaces de distinguir la voz del pastor entre tantas voces extrañas. La urgencia de encender el deseo espiritual. Jesús no solo invita a escuchar, sino a desear comprender. El deseo es el motor del alma, y sin él no hay avance. No hay búsqueda, no hay crecimiento. Cuando el corazón se enfría, la fe se vuelve costumbre, rutina, deber vacío. Por eso hay que encender constantemente el anhelo de Dios, la sed de su verdad, la pasión por el reino. Porque solo quien desea profundamente recibirá en abundancia la luz del Espíritu. Mirarse en la parábola y preguntarse, ¿qué tierra soy hoy? La parábola que rodea este pasaje no es solo una enseñanza general. Es un espejo donde cada uno debe examinar su interior con sinceridad y humildad. ¿Soy hoy tierra buena, o me estoy volviendo pedregal? ¿Estoy dejando que las espinas de mis apegos asfixien la palabra que escuché? Esta pregunta es el inicio de una conversión auténtica. Y Jesús la plantea con ternura pero con firmeza. Comprender no es solo entender, es vivir. Cuando Jesús habla de quienes no comprenden, no se refiere a una simple falta de conocimiento intelectual. Habla de una comprensión que se traduce en transformación, en obediencia, en vida nueva. Comprender el reino es dejarse impactar por él, hasta cambiar decisiones, caminos, hábitos y deseos. Por eso muchos oyen, pero no cambian, porque no han comprendido en el corazón. Y la verdadera comprensión siempre lleva a la conversión. El alma abierta se vuelve fuente de bendición cuando una persona escucha de verdad.
la palabra y la acoge con humildad. Su vida se transforma en manantial, en río de agua viva que fluye hacia otros. Ya no vive solo para sí, sino que se vuelve reflejo del reino en su entorno. Sus palabras dan vida, sus acciones transmiten luz. Su fe se contagia como semilla al viento. Así se cumple la promesa de Jesús. Al que tiene, se le dará más. Escuchar, el arte perdido de los tiempos modernos. Vivimos en una época donde todos hablan, pero pocos escuchan. Donde las palabras abundan, pero el silencio escasea. Donde hay mensajes sin cesar, pero poca profundidad en la recepción. Jesús reclama un oído interior, un espacio, donde no solo se oigan sonidos, sino que se acojan sentidos profundos. Escuchar a Dios exige parar, calmar la mente, silenciar el ego y abrir el alma sin defensas. Es un acto de fe, porque supone creer que en la voz de Cristo está la vida. Y en su palabra hay dirección para nuestra existencia. El alma como campo espiritual. Jesús muchas veces compara el corazón humano con la tierra. Y esta imagen es tremendamente rica para entender este pasaje. Así como hay tierras áridas, pedregosas o fértiles, así también hay almas endurecidas, dispersas o dóciles. Cada uno es responsable de labrar su campo interior. Arrancar malas hierbas, quitar piedras. Regar con oración, nutrir con sacramentos. Y cuando el alma está así preparada, entonces la parábola no queda como una historia bonita, sino que produce fruto de vida eterna. Porque el reino crece en lo escondido, en lo interior. En lo que no se ve, pero que transforma completamente a quien lo recibe. El escándalo del reino, no todos lo quieren. Para algunos, el mensaje de Jesús es luz. Para otros, es piedra de tropiezo. No por falta de claridad, sino por exceso de implicación. Porque la palabra no solo informa, sino que exige cambiar, y eso molesta. Aceptar el reino significa renunciar a muchas seguridades humanas. Asumir el riesgo de amar a lo divino. Y exponerse a ser incomprendido por el mundo. Muchos preferirán seguir con sus certezas, antes que abrirse a una verdad que los sacude desde dentro. Pero Jesús no baja la exigencia. Invita, ofrece, llama, pero también advierte que quien endurece su corazón corre el riesgo de quedar fuera de la luz. Dichosos los que ven con los ojos del alma. Jesús termina esta enseñanza con una bienaventuranza especial. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. No se refiere solo a la vista física, sino a la capacidad espiritual de reconocer en él al Mesías, al Hijo de Dios, al Verbo encarnado. Ver con los ojos del alma es un regalo inmenso, porque significa tener la mirada purificada por la fe. Es ver más allá de las apariencias, descubrir a Dios en lo cotidiano. Encontrar al Salvador en la fragilidad de una parábola. Ese don es ofrecido a todos, pero acogido solo por aquellos que se atreven a mirar con esperanza, con humildad, con deseo sincero de conocer la verdad. Un llamado continuo a la vigilancia interior. Este Evangelio es también una invitación constante a estar atentos, a no adormecer la fe, a no caer en la rutina espiritual, a no dar por hecho lo sagrado. Es muy fácil vivir sin escuchar, sin ver, sin sentir la presencia de Dios. La costumbre puede matar. El asombro y el ruido puede enterrar la palabra.
Por eso Jesús habla en parábolas, para despertar, para incomodar, para provocar. Una sacudida que rompa la indiferencia. Cada vez que escuchamos una parábola, debemos preguntarnos: ¿qué me quiere decir hoy el Señor? ¿Qué parte de mi corazón necesita ser transformada? Esa vigilancia interior es el camino del discípulo. Atento, orante, dispuesto siempre a dejarse interpelar. Un corazón que ve y escucha es un corazón vivo. Cuando el corazón está vivo en Dios, todo lo que Jesús dice tiene resonancia, eco, profundidad. Es como una sinfonía que llena cada rincón del alma. Una luz que no solo ilumina, sino que calienta e impulsa a actuar. Por eso la meta no es solo entender las parábolas, sino vivirlas, encarnarlas, permitir que moldeen nuestras decisiones diarias. El corazón vivo es aquel que se deja tocar, corregir, abrazar por la palabra divina. Y cuando eso ocurre, entonces el misterio del reino deja de ser algo abstracto, para convertirse en una realidad tangible en nuestra vida cotidiana. Perder la oportunidad, una advertencia seria. Jesús también advierte: al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. No es una amenaza, es una ley espiritual profunda. El que no cuida la gracia, la pierde. El que no cultiva la fe, la ve apagarse. Y el que no valora la luz, termina sumido en una oscuridad más densa. Este llamado no debe provocar miedo, sino urgencia y decisión. Hoy es el día para escuchar y responder. La humildad como llave de la revelación. Solo los humildes comprenden. Porque la humildad abre el alma como una flor al sol. Quien se cree sabio, no aprende. Quien se cree justo, no se convierte. Pero quien reconoce su pequeñez, su sed, su necesidad de Dios, es llenado con abundancia. Dios se complace en revelar sus secretos a los pequeños, como lo ha hecho desde siempre. Ver con ojos nuevos, la gracia del discípulo. Jesús declara dichosos a los discípulos, porque han visto y oído lo que muchos desearon sin lograrlo. Esa dicha no es privilegio exclusivo. Es una posibilidad para todo creyente fiel. Ver con los ojos de la fe, oír con los oídos del corazón. Es un regalo que transforma la vida. Y cada día podemos pedir esa gracia, ver más allá. Comprender más profundamente. Dejarnos guiar con más docilidad. Esa es la alegría del discipulado, vivir atentos, disponibles, enamorados del mensaje del reino. Responder al llamado, no basta con escuchar. Jesús habla para que respondamos, no solo para que escuchemos. Su palabra es viva, eficaz, y quiere producir fruto. Pero necesita del sí de cada corazón. De la decisión de vivir según lo escuchado. Escuchar sin responder es como contemplar una semilla y no sembrarla. La palabra solo da fruto en quien se levanta y actúa en obediencia y fe. Discernir el misterio, no todos comprenden al mismo tiempo. Jesús sabe que no todos están preparados para comprender los misterios del reino en la misma medida. Por eso usa parábolas, símbolos, imágenes, que invitan a reflexionar más allá de lo literal. Cada parábola es una puerta que solo se abre con la llave de la fe y la disponibilidad interior. A quien busca con sinceridad, se le da más entendimiento. A quien cierra el corazón, la verdad le pasa de largo. Y esto no es castigo, sino una consecuencia del modo
en que cada alma se posiciona ante la luz divina. El reino no se impone, se acoge o se pierde. Dios nunca fuerza al corazón humano a aceptar su revelación. Él llama con respeto, propone con amor. Insinúa con suavidad, pero jamás atropella la libertad del alma. Quien se abre, encuentra, quien endurece su corazón se queda en tinieblas, incluso si la luz está cerca. Por eso, la gracia de comprender no es privilegio, sino don ofrecido a quien lo desea de veras. Y el que cierra sus oídos a la palabra, se queda a solas con sus propias certezas, estériles y frágiles. Las parábolas son faroles que alumbran el camino oculto. El lenguaje simbólico de Jesús no pretende ocultar, sino estimular la búsqueda. Cada historia contiene verdades profundas, envueltas en forma sencilla, accesible a los humildes. Quien escucha con atención y medita, descubre perlas escondidas bajo la arena del texto. Las parábolas despiertan la conciencia dormida. Tocan el alma sin herirla, invitan sin invadir. Son como lámparas que alumbran los rincones del corazón, que aún necesitan conversión. La ceguera voluntaria, ver sin querer ver. Jesús cita al profeta Isaías para describir una actitud peligrosa. La ceguera elegida. Hay quienes ven milagros, escuchan enseñanzas, presencian signos, y aún así no quieren creer. El problema no es la falta de pruebas, sino la dureza del corazón que se niega a cambiar. Esa resistencia no es inocente. Es un rechazo consciente al amor que llama y transforma. Y quien persiste en esa negativa, pierde incluso la capacidad de comprender lo esencial. Dios respeta, pero también sacude. Aunque Dios no impone su mensaje, tampoco permanece indiferente ante la indiferencia humana. Él sacude con palabras fuertes, como las que pronuncia en este pasaje. Porque su amor es tan profundo, que no se resigna a ver al alma alejarse sin advertirle el peligro. Cada frase de Jesús es una llamada de atención. Un intento desesperado de rescatar al perdido. Y hasta en las advertencias más duras, se esconde una misericordia que busca salvar. Los profetas ignorados, una historia repetida. Desde tiempos antiguos, el pueblo ha cerrado los oídos a los enviados de Dios. Los profetas fueron perseguidos, ignorados, silenciados. Muchas veces por quienes más necesitaban su mensaje. Jesús se ubica en esa misma tradición. Un mensajero rechazado por los suyos. Y hoy sigue sucediendo lo mismo. Cuando el Evangelio es rechazado. Por parecer incómodo o exigente. Pero la palabra permanece, y continúa. Tocando corazones abiertos a la verdad. Escuchar con el alma entera, una disposición integral. Jesús no busca oyentes superficiales, sino discípulos. Dispuestos a escuchar con todo su ser. Escuchar con los oídos no basta, hay que involucrar la mente, el corazón, la voluntad, la vida entera. Por eso insiste tanto en quien tenga oídos, que oiga. Oír no es pasivo, es un acto de apertura y entrega. Quien escucha con sinceridad, permite que la palabra lo cuestione, lo incomode, lo sacuda. Y esa escucha es el primer paso para entrar en comunión con Dios. Dichosos los que escuchan con fe. Jesús pronuncia una bienaventuranza para sus discípulos. Son dichosos porque ven y oyen lo que otros no. Esa dicha no es una recompensa humana,
Es una gracia concedida por la fidelidad y la docilidad. Ver con los ojos de la fe, oír con los oídos del Espíritu. Es una dicha profunda que da sentido a todo. Y cada creyente está invitado a vivir esa experiencia. Si se deja guiar, enseñar, moldear por el Maestro. No hay mayor dicha que la de comprender el reino y vivir para él. El Espíritu Santo, Maestro interior. Toda comprensión verdadera viene del Espíritu Santo, que actúa en lo secreto del corazón. Él es quien abre el entendimiento, ilumina las Escrituras. Despierta el deseo de Dios. Sin su luz, las parábolas quedan como relatos bonitos, pero sin fuerza transformadora. Con su acción, cada palabra de Jesús se convierte en alimento, en espada, en semilla viva. Por eso, toda escucha de la palabra debe comenzar con una invocación al Espíritu, para que sea guía y maestro. El llamado sigue resonando hoy. Este pasaje no quedó atrapado en la historia, ni fue dicho solo para aquellos que vivieron junto a Jesús. Hoy también hay corazones cerrados, ojos que no ven, oídos que no oyen, aunque tengan acceso a la verdad. Y también hoy hay discípulos que, como tú, buscan comprender más, abrirse más, vivir más plenamente el Evangelio. La invitación de Jesús sigue viva, ver con fe, oír con humildad, comprender con amor. Y a quien responde con sinceridad, se le dará mucho más. Hasta la plenitud del reino. El ciclo de apertura y cierre espiritual. La vida espiritual no es un estado fijo, sino un proceso continuo de apertura o cierre. Cada día se presenta la posibilidad de abrir más el corazón. O, por el contrario, endurecerlo un poco más. El alma que se deja tocar por la palabra entra en un dinamismo de transformación profunda. Pero quien se acostumbra a resistir, a justificar su ceguera, termina perdiendo incluso lo poco que tenía. Esta realidad, aunque fuerte, es una llamada a la vigilancia interior, a la sinceridad del alma con Dios. Comprender no es solo razonar, es dejarse iluminar. Jesús diferencia entre los que oyen sin entender y los que acogen la verdad con profundidad. La comprensión espiritual no se reduce a una capacidad intelectual, sino a una disposición del corazón. Muchos oyen, pero pocos permiten que esa palabra penetre y fecunde la tierra de su vida. La fe no se impone por lógica, sino por revelación acogida con humildad. Por eso, es necesario pedir a Dios no solo sabiduría, sino un corazón dócil y disponible. El suelo del corazón, clave para el fruto espiritual. En este contexto, entender no es simplemente procesar datos, sino preparar el terreno interior. El alma abierta es como una tierra arada, lista para recibir la semilla de la palabra. Pero cuando hay piedras de orgullo, espinas de egoísmo, o caminos endurecidos por el pecado, la semilla no germina. Dios siembra con abundancia, pero respeta la condición del suelo que encuentra. Y es responsabilidad de cada uno preparar su interior, para que la palabra dé fruto abundante. La resistencia interna, un obstáculo silencioso. A veces no se trata de rechazo consciente, sino de una resistencia sutil que bloquea la gracia. Distracciones constantes, superficialidad, falta de profundidad. Ocupaciones excesivas, todo esto impide escuchar de verdad.
Jesús conocía el alma humana y por eso advertía con insistencia. Quien no escucha, pierde lo esencial. Esa resistencia puede disfrazarse de religiosidad externa, sin compromiso auténtico. Pero Dios ve el corazón, y solo actúa plenamente cuando hay apertura verdadera. El deseo ardiente de ver y oír a Dios. Jesús declara que muchos profetas y justos desearon ver lo que sus discípulos estaban viendo. Esas palabras revelan que la revelación plena de Dios en Cristo es un privilegio inmenso. No todos lo vivieron históricamente, pero hoy todos tenemos acceso a ese encuentro por la fe. Esa sed de conocer más a Dios debe arder en el alma del creyente, como ardía en los profetas. Solo quien desea intensamente, comprende profundamente. Porque Dios se deja encontrar. Por quien lo busca con el corazón entero. La palabra como semilla viva, siempre en movimiento. Jesús no ofrece una doctrina estática, sino una palabra viva, que crece, se transforma, da fruto. Cada vez que escuchamos con fe, algo nuevo se despierta en el alma. Y aunque a veces no comprendamos de inmediato, la semilla trabaja en silencio en lo profundo. Hay que tener paciencia, constancia, esperanza. La palabra no vuelve vacía si cae en tierra buena. Y esa tierra buena se cultiva cada día con oración, apertura y obediencia amorosa. Discernir es un arte espiritual que se aprende. Jesús quiere que sus discípulos no solo escuchen, sino que comprendan los signos del reino. Discernir lo que viene de Dios requiere una mirada atenta, un oído sensible, un espíritu dispuesto. Muchos oyen la misma palabra, pero no todos captan el mismo mensaje. Porque no todos tienen la misma disposición interior. Por eso es necesario cultivar una sensibilidad espiritual. Una actitud de vigilancia y escucha activa. El discernimiento es don, pero también tarea. Se afina con la práctica y con la comunión constante con Dios. El espejo de la palabra, revelación de nuestro estado real. Escuchar a Jesús no es solo aprender algo nuevo, sino confrontarse con la verdad de uno mismo. La palabra actúa como espejo, mostrando lo que somos y lo que aún falta por purificar. Muchos la rechazan porque no soportan verse con sinceridad a la luz de Dios. Pero quien acepta la verdad, aunque duela, encuentra en ella el principio de la verdadera libertad. No hay transformación sin confrontación. Y Jesús nos ama demasiado como para dejarnos engañarnos a nosotros mismos. La interioridad, lugar del encuentro y la comprensión. Jesús no hablaba para los curiosos, sino para los buscadores auténticos. Él dirigía sus parábolas a quienes eran capaces de volver a su interior, de reflexionar, de orar. Solo en el silencio interior se puede captar la voz de Dios con claridad. Por eso, cultivar la interioridad es esencial para ser discípulo. No se trata solo de escuchar, sino de hacer espacio en el alma. La palabra de Dios no grita, susurra. Y solo quien silencia sus ruidos internos puede realmente oírla. La paradoja divina, revelar ocultando. Jesús revela verdades eternas en formas que parecen ocultarlas. Las parábolas no son solo métodos pedagógicos. Son también filtros espirituales. A través de ellas, Dios separa a quienes buscan por curiosidad de los que anhelan por amor.
Esto puede parecer contradictorio. Pero tiene una lógica divina: el reino no se entrega al descuido ni a la superficialidad. Solo se muestra en plenitud a quienes están dispuestos a entrar en el misterio con humildad y perseverancia. El trabajo de escudriñar el corazón. Quien escucha la palabra con un oído liviano, pronto se cansará del mensaje de Dios. Pero ¿quién cava en su interior? Quien excava con oración y silencio, encuentra perlas escondidas. La fe no se sostiene solo por emociones o conocimientos, sino por decisiones diarias de fidelidad. Y esas decisiones nacen de corazones que se dejan trabajar, como tierra removida por el arado del Espíritu. El que no permite esa obra interior permanece en la superficie y no da fruto duradero. El peligro de la ceguera elegida. Jesús denuncia que algunos tienen ojos, pero no ven, oídos pero no oyen. Y esto no es porque Dios no quiera revelarse, sino porque han cerrado voluntariamente su alma a la luz. La ceguera espiritual no siempre es ignorancia. Muchas veces es decisión. No querer cambiar, no querer soltar el pecado. Y mientras más se persiste en esa actitud, más difícil se vuelve ver claramente la verdad. La ceguera elegida es la más peligrosa, porque se disfraza de indiferencia, de racionalidad o incluso de religiosidad vacía. El alma que escucha transforma su entorno. El discípulo verdadero no solo entiende la palabra, sino que deja que ella cambie su manera de vivir. Y esa transformación no se queda en lo interno. Se derrama como luz en la familia, en el trabajo, en la comunidad. El que comprende a Jesús se convierte en fermento del reino, en sal que da sabor, en lámpara que ilumina. Por eso, la comprensión espiritual no es teoría, sino misión. Escuchar y entender lleva necesariamente a testimoniar, a construir, a servir. Una invitación permanente al asombro. Jesús quiere despertar en nosotros el asombro que tenían los profetas y los santos de la historia. Ellos esperaban con ansias el cumplimiento de las promesas. Y nosotros vivimos en su cumplimiento. Eso debería llenarnos de gratitud profunda, de reverencia, de deseo de vivir con más coherencia la fe. No podemos acostumbrarnos a la palabra ni tomar como obvias las cosas santas. El alma que se asombra sigue creciendo. Sigue buscando, sigue amando. La urgencia de acoger la palabra hoy. Cada día es una oportunidad irrepetible para escuchar a Dios. No podemos postergar la conversión, ni pensar que mañana habrá más tiempo para buscarlo. La palabra que hoy no se acoge, mañana puede perderse. Como semilla que no cayó en tierra buena. Jesús hablaba en parábolas porque sabía que el corazón humano necesita tiempo para abrirse. Pero también advertía que ese tiempo no es infinito. Hay que aprovechar el momento de la gracia. La fe es apertura, no conclusión. Muchos buscan en la fe una explicación total y cerrada. Pero Dios no se encierra en fórmulas. Jesús enseña en parábolas porque el reino es un misterio que se va revelando en etapas. La fe es camino, no punto final. Es apertura constante, no certidumbre rígida. Quien cree, camina con confianza, aun cuando no entiende todo. La parábola deja espacio para la búsqueda, la duda, el crecimiento. Y eso es un acto de amor divino.
El corazón que ve es el que ama. Jesús no llama a ver solo con la mente, sino con el corazón. La comprensión plena del reino no viene del estudio, sino del amor sincero a Dios. El corazón que ama es el que realmente ve, el que realmente oye, el que realmente entiende. Por eso, los pobres, los pequeños, los humildes entienden mejor a Jesús que los sabios del mundo. El amor limpia los ojos del alma, abre los oídos del espíritu y prepara la tierra para la siembra divina. Fruto espiritual, el signo de haber comprendido. Jesús insiste, el que ha comprendido, da fruto. No se trata solo de saber, sino de transformar lo recibido en obras de misericordia, de justicia y de verdad. El fruto no siempre es inmediato, pero sí inevitable. Cuando la palabra ha sido verdaderamente acogida. A veces será el fruto del perdón, otras veces el del servicio, o de la paz interior. Pero siempre será algo visible, concreto, palpable. Porque la semilla de Dios no muere en tierra fértil. Escuchar como María, modelo de discípula perfecta. María, la Madre del Señor, es la imagen perfecta de quien comprende las parábolas con el corazón. Ella no entendía todo al instante, pero guardaba cada palabra, meditándola en su interior. Ese silencio fecundo, esa espera paciente, esa obediencia profunda. Eso es verdadera escucha. María no pidió explicaciones, pidió gracia para obedecer. Y por eso dio el mayor fruto, Cristo mismo. Aprender de ella es aprender a comprender con fe. A seguir sin ver, a amar sin límites. Señor Jesús. Tú que revelaste los misterios del reino a los sencillos. Y hablaste con palabras envueltas en parábolas para quienes quisieran verdaderamente escucharte. Hoy también te diriges a nosotros. En medio del ruido, de la dispersión, de las prisas. Buscas corazones dispuestos a detenerse. A inclinarse sobre tu palabra como quien se inclina ante un manantial escondido entre piedras. A entrar en tu silencio como quien abre una puerta secreta hacia la eternidad. A dejarse enseñar como quien se reconoce aprendiz del amor verdadero. Y a transformarse desde dentro como quien permite que una semilla lo conquiste y lo renueve. Tú conoces nuestros oídos y nuestros ojos. Sabes cuando se cierran por miedo o se niegan por orgullo. Conoces también nuestras cegueras voluntarias, nuestros bloqueos interiores, nuestras resistencias a lo sagrado. Pero nos sigues hablando. Porque tu amor no se agota, tu paciencia es eterna, tu misericordia no retrocede. Nos narras parábolas, aún hoy, a través de acontecimientos, de personas, de momentos inesperados. Esperando que nos detengamos, que escuchemos, que entendamos. Como cuando el amanecer parece gritarnos que hay nueva luz. O cuando una palabra de consuelo nos golpea más que un grito. O cuando una herida nos obliga a ver lo que antes no queríamos mirar. Haznos, Señor, parte de esos benditos de los que hablaste. De esos que ven más allá de lo evidente, de esos que oyen más allá del ruido, de esos que entienden desde lo profundo. Haznos tierra buena para tu siembra silenciosa. Haznos sensibles al susurro de tu espíritu. Haznos buscadores incansables de tu verdad que se disfraza en lo pequeño. Enséñanos a gustar tu palabra como quien saborea el alimento que da vida. A meditarla como quien guarda una joya preciosa entre sus manos. A vivirla como quien encuentra por fin su camino en medio de la oscuridad. A anunciarla como quien no puede callar lo que ha transformado su alma. No permitas que pasemos por la vida siendo ciegos junto al que ve, ni sordos junto al que canta la verdad.
ni mudos cuando deberíamos proclamar tu gracia. Que no se endurezca nuestro corazón. Que no se apague nuestra lámpara interior. Que no nos acostumbremos a vivir lejos de tu misterio, sino que cada día nos dejemos sorprender por ti. Nos dejemos herir por tu verdad. Nos dejemos elevar por tu misericordia. Y nos dejemos moldear por la esperanza que solo tú puedes encender. Que no seamos como aquellos que viendo, no vieron. Que no repitamos la historia de corazones cerrados y almas indiferentes. Que podamos ser parte de los que escuchan y comprenden. No con sabiduría humana, sino con hambre de eternidad. Porque más vale un corazón encendido que 1000 razones frías. Más vale un alma sedienta que una mente saciada de teorías. Más vale una vida entregada que 1000 palabras sin acción. Gracias, Señor, por hablarnos aún cuando no lo merecemos. Por sembrar aún en terrenos que a veces parecen áridos. Por creer que aún somos capaces de dar fruto. Por confiar más en nosotros que nosotros mismos. Por no dejar de llamarnos, de esperarnos, de amarnos. Aunque tantas veces tu voz se pierda entre nuestras distracciones. Aunque tantas veces tu luz no la veamos por estar mirando hacia otro lado. Aunque tantas veces tu mensaje lo dejemos en pausa por falta de decisión. Hoy queremos decidirnos por ti. No a medias, no por costumbre, no solo en momentos cómodos. Queremos ser discípulos que oyen tu voz, aunque venga disfrazada de silencio. Que contemplan tu rostro, aunque esté velado por el sufrimiento. Que entienden tu voluntad, aunque implique cruz y entrega. Porque sólo así seremos verdaderamente tuyos. Sólo así tu reino crecerá en nosotros. Y sólo así nuestra vida será luz para otros que también buscan ver, oír y entender. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.